Nadie recuerda el momento exacto en que rugió por primera vez, pero quienes estaban cerca dicen que incluso los elefantes se detuvieron. Quirón no nació como los demás, no emergió a la vida entre caricias o tranquilidad. Llegó al mundo en plena tormenta, cuando los rayos partían el cielo y las hienas rodeaban a su madre moribunda. Fue una aparición, no un nacimiento, como si la sabana supiera que algo diferente había llegado. Su pelaje, desde las primeras semanas, ya traía un matiz extraño. No era marrón claro ni grisáceo como otros cachorros. Era dorado, intenso, casi metálico al sol. Las hembras del clan decían que era un hijo del trueno, que la tierra, harta de los reinos efímeros, había parido a su propio emperador. Quirón era observado, no mimado. Desde pequeño los demás lo miraban con la misma mezcla de temor y fascinación que se tiene ante un fuego incontrolable. Su madre murió pocos días después de dar a luz. Las circunstancias nunca fueron claras. Algunos dijeron que fue por las heridas del parto. Otros aseguraban que fue devorada por hienas al intentar protegerlo. Lo cierto es que Quirón quedó huérfano, pero nunca desprotegido. Una leona vieja, estéril y solitaria, lo adoptó en silencio. Nadie se atrevió a discutirlo, ni siquiera los machos dominantes. El clan vivía en la zona central del delta del Okavango, una región tan bella como traicionera. Estancamientos de agua que ocultan cocodrilos, zonas de pasto alto que huelen a emboscada. Allí, la muerte no es visitante, es residente. Quirón aprendió pronto a mantenerse alerta. Cada sombra, cada crujido, era una lección que grababa en los huesos. No necesitó mucho tiempo para entender que la selva no perdona. A los 6 meses, Quirón ya se había enfrentado a su primera batalla real. Una mangosta vieja y rabiosa lo sorprendió cerca del río. Lo mordió, lo arañó, lo hizo sangrar. Pero él no huyó. Aprendió que incluso lo pequeño puede ser letal si se subestima. Desde ese día, desarrolló una forma de mirar que incomodaba. No era miedo ni curiosidad, era cálculo. A medida que crecía, su cuerpo no solo ganaba fuerza, sino simetría. Las patas eran largas pero sólidas, su cuello grueso como el de un búfalo, y su mirada se volvía cada vez más profunda. A los 2 años, ya era más grande que cualquier otro macho joven de la región. Su presencia por sí sola era un aviso. Los machos nómadas cambiaban de dirección al olerlo. Quirón no necesitaba rugir, era suficiente con estar. A diferencia de otros leones, Quirón no buscaba la compañía constante de su grupo. Desaparecía por días. Exploraba más allá de los límites marcados por orina o marcas de garras. Caminaba entre elefantes, cruzaba charcas infestadas, dormía entre zarzas venenosas. No era temerario por ignorancia, sino por convicción. Estaba en guerra con los límites. Cualquier frontera era un desafío personal. Algunos guías del parque empezaron a notarlo. Aparecía en las cámaras de rastreo como una sombra fugaz, muchas veces solo. ¿Te está atrapando esta historia? Entonces, suscríbete ahora mismo al canal Instinto Alfa y activa la campana para no perder los próximos capítulos. Cada parte revela algo más del mito viviente que fue Quirón. Y ahora, prepárate. Lo que viene a continuación marcará el inicio de su conquista total del corazón de África. Quirón no tenía hermanos. Creció sin la calidez de una camada ni la guía directa de su madre biológica, pero emulaba todo lo que observaba. Aprendía con una velocidad desconcertante. Sabía cuándo agachar la cabeza para evitar castigos y cuándo morder para obtener respeto. Cada movimiento de las otras crías, cada gesto de los adultos era absorbido como si su cuerpo estuviera escrito en lenguaje de guerra. A los pocos meses de independencia parcial, comenzó a seguir a los machos veteranos a distancia, no por dependencia, sino para estudiarlos. Observaba cómo reclamaban una presa, cómo intimidaban sin pelear, cómo olfateaban el viento antes de cada decisión. Mientras los demás dormían, él aprendía,
no rugía, no jugaba. Sus juegos eran emboscadas simuladas contra sombras. Un día, al amanecer, su primera gran herida llegó. Quirón se acercó demasiado a un antílope abatido por un león adulto. El macho dominante lo embistió sin piedad, marcando su lomo con cicatrices profundas. Podía haber huido, pero no lo hizo. Permaneció de pie, tambaleante, ensangrentado. El león mayor lo ignoró finalmente y se alejó. Quirón no olvidó. Aquella marca sería el símbolo de su primer acto de rebeldía. Desde entonces, cada herida pasó a ser una medalla. A los 2 años, su cuerpo era un mapa de encuentros, mordidas de hienas, arañazos de leopardos, incluso una cornada superficial de búfalo. Ninguna lo detuvo, ninguna lo amansó. Por el contrario, cada una alimentaba algo más oscuro dentro de él, una convicción brutal de que estaba hecho para algo superior. Las hembras del clan empezaron a temerlo y admirarlo. Quirón no buscaba aparearse ni formar alianzas. Se movía con la autonomía de un solitario, pero con la presencia de un emperador. Un día, ahuyentó a un macho más viejo que intentaba someter a una hembra joven. No fue un acto de bondad, sino de dominio. Aquel momento marcó el inicio de su propia jurisdicción dentro del grupo. Su fama empezó a extenderse, no por historias contadas entre humanos, sino por el comportamiento de los animales a su alrededor. Las hienas comenzaron a evitar ciertas rutas. Los chacales dejaban de aullar al detectar su olor. Incluso los elefantes, por precaución instintiva, cambiaban su curso al notar sus huellas frescas. Quirón no se imponía por violencia constante, sino por la expectativa de ella. En una ocasión, una coalición de 3 leones jóvenes intentó asentarse en una zona cercana a su territorio explorado. Quirón los olió antes de verlos. Los siguió durante días, en silencio. Atacó en la noche más oscura. No fue una batalla campal, fue una emboscada precisa. Uno de los leones fue encontrado muerto por los guardas del parque. Los otros 2 desaparecieron. Nunca se volvió a saber de ellos. Desde entonces, los rastreadores comenzaron a marcar sus movimientos. Quirón parecía tener un patrón errático, pero al analizarlos con tiempo revelaban una lógica militar. Exploración, observación, interferencia. Era un cazador de cazadores. No le bastaba la presa, quería eliminar amenazas antes de que existieran. Su territorio aún no era suyo oficialmente, pero ya estaba blindado. Lo más sorprendente es que Quirón nunca rugía al matar. Sus ataques eran silenciosos, quirúrgicos, calculados. Cada muerte era una decisión, no un impulso. En la selva, ese tipo de depredador no es común, es una anomalía. Quirón no se preparaba para reinar, ya lo hacía, solo faltaba que el mundo lo reconociera. La región que Quirón deseaba no era cualquiera. Se trataba de un antiguo corredor de caza conocido entre los rastreadores como la Garganta del Polvo, un terreno fértil, disputado durante generaciones por machos veteranos. Allí, un león viejo pero temido aún mantenía el control. Lo llamaban Suberi, y su rugido era tan grave que hacía vibrar las hojas secas. Nadie se atrevía a desafiarlo, hasta que Quirón llegó. Durante semanas, Quirón se limitó a merodear los límites del territorio. No marcaba con orina, no rugía, solo observaba. A veces aparecía en la cima de una roca al atardecer, como un presagio. Suberi sabía que algo se avecinaba, pero no podía prever el alcance. Las hienas comenzaron a notar la tensión. Las presas, usualmente abundantes, desaparecieron. Todo lo que respiraba se escondía. La calma era una mentira. El primer encuentro no fue violento, fue una visión. Suberi lo vio por primera vez desde lejos, en una zona de sombra. Quirón lo observó sin moverse, con el viento agitando su melena dorada, y luego se giró para desaparecer entre los arbustos. Fue una provocación silenciosa, una declaración muda. Estoy aquí y te estoy estudiando. Pasaron días, luego semanas, y finalmente, en una madrugada sin luna, Quirón atacó.
No fue una emboscada traicionera, fue un duelo frontal. Dos masas de músculo, garras y experiencia chocaron con un rugido seco. La batalla no fue larga, pero fue brutal. Los turistas encontraron el terreno al día siguiente. Ramas partidas, tierra removida, rastros de sangre y el cuerpo de Zuberi tendido junto a una roca. Quirón no rugió al vencer, no celebró, solo se alejó lentamente, arrastrando una leve cojera, pero con la mirada intacta. No había gloria en la muerte, solo deber. Tomó el territorio no por ambición desmedida, sino porque le pertenecía por naturaleza. El viejo reino había caído y una nueva era comenzaba. Las primeras noches como soberano fueron extrañas. No rugía como los demás reyes al amanecer. Patrullaba en silencio. Mantenía a las hembras agrupadas, pero no controladas. Las protegía, pero no las dominaba. Su forma de liderazgo era desconcertante para quienes estaban acostumbrados a la brutalidad directa. Quirón era otra cosa. Era estrategia, instinto y presencia. Pronto, su melena se volvió más espesa. El dorado se intensificó, reflejando el sol como si fuera Los fotógrafos que lograron captarlo lo llamaron el león más hermoso que jamás habían visto. Pero esa belleza era solo un disfraz. Debajo de ella latía la maquinaria de un gobernante preparado para todo. Quirón no era vanidad, era una advertencia. A los ojos de la sábana, Quirón ya no era un mito que vagaba. Ahora era un trono. Su territorio comenzó a expandirse de forma natural, no por conquistas, sino porque los demás se alejaban voluntariamente. Los jóvenes machos ni siquiera intentaban invadir. Las hienas ya no cazaban cerca. Incluso los elefantes evitaban el contacto. La garganta del polvo, antes disputada y ensangrentada, se convirtió en un reino de orden brutal. El equilibrio regresó, pero no por paz, por respeto, por temor. Quirón no necesitaba devorar para dominar, bastaba con existir, y todos los que pisaban esa tierra lo sabían. El corazón de África tenía nuevo dueño, y su nombre era Quirón. Quirón no gobernaba con rugidos, ni con exhibiciones teatrales de poder. Su reinado no se anunciaba al amanecer como el de otros leones. Era una presencia que se sentía antes de ser vista. En su territorio, la sabana respiraba distinto. Los búfalos pastaban con más cautela. Las gacelas no se agrupaban en los claros abiertos. Algo en el aire decía, aquí el peligro no duerme. Cada paso de Quirón era seguido por las sombras. Las aves carroñeras no volaban sobre él, pero lo acompañaban a distancia, como si supieran que tarde o temprano habría muerte, y no se equivocaban. Aunque no cazaba todos los días, cada movimiento suyo podía convertirse en sentencia. Quirón no mataba por hambre, mataba por equilibrio. Su melena dorada se tornó aún más majestuosa, oscura en las raíces, brillante como fuego en las puntas. Bajo el sol del mediodía parecía una antorcha viviente. Los turistas que lograban fotografiarlo hablaban de una criatura salida de un mito. Pero esa imagen no era vanidad, era advertencia. Quirón era hermoso como el fuego y tan letal como él. Nadie en su territorio moría sin que él lo permitiera. Las hienas, antaño audaces, ahora eran criaturas de la noche que evitaban hasta el eco de su rugido. Una vez, un clan osó acercarse a los restos de una cebra caída. Quirón no atacó de inmediato. Se sentó a la distancia y esperó. Cuando las hienas creyeron que no intervendría, él se levantó, y en menos de un minuto, 3 cuerpos yacían sin vida. Las demás huyeron sin mirar atrás. Las leonas de su bando lo seguían sin preguntas, no por sumisión, sino por respeto. Quirón no necesitaba imponer dominio sobre ellas. Las defendía con fiereza y les permitía moverse libres, pero siempre bajo su mirada distante. Su forma de liderazgo era extraña, un equilibrio entre vigilancia constante y ausencia calculada. Como un dios que observa sin intervenir hasta que lo considera necesario. Sus patrullajes eran rituales.
Cada 3 días recorría los límites del territorio. Nadie sabía exactamente cuándo aparecería, pero sus huellas quedaban como firmas en la tierra. A veces dejaba marcas en árboles con sus garras, no para asustar, sino para recordar. Aquí empieza mi mundo. Atrévete, si puedes. Los otros machos jóvenes comenzaron a evitar no solo su territorio, sino sus alrededores. Quirón se volvió una especie de leyenda viva incluso entre los leones. Algunos decían que no dormía, otros que podía olfatear el miedo desde kilómetros. Un viejo león errante llegó a decir: «Ese no es un rey, es un espíritu vestido de carne». A medida que los años pasaban, su reinado no mostraba grietas. No hubo desafíos, no hubo coaliciones. El corazón de África estaba en silencio, no por paz, sino por dominio. Quirón no expandía su imperio por ambición, sino por consecuencia. Cada paso que daba era seguido por vacío. Los demás retrocedían, le dejaban espacio, le dejaban el mundo. Y así, entre los días de oro y las noches de sombra, Quirón se convirtió en algo más que un león. Fue orden, fue presencia, fue ley. Mientras otros reyes necesitaban rugir para afirmar su trono, él simplemente caminaba y la tierra lo obedecía. Todo reinado, por más sólido que parezca, comienza a desmoronarse mucho antes de que caiga. A veces, no es por debilidad del rey, sino por el murmullo del tiempo. La tierra cambia, los vientos traen olores distintos, los ojos de los búfalos se tornan más inquietos y el aire, normalmente espeso de respeto, comienza a temblar. Quirón fue el primero en notarlo. No hubo una señal concreta, no apareció un rugido extraño ni huellas evidentes, solo una sensación. Una noche, mientras recorría su límite norte, se detuvo frente a un pequeño charco. El agua, que siempre reflejaba su sombra perfecta, esa vez tembló sin viento. Quirón olió el aire. Un aroma nuevo, joven y agresivo se deslizaba entre los pastos. No era uno, eran varios. Los días siguientes confirmaron sus sospechas. El comportamiento de los animales cambió. Las cebras, que solían pastar cerca del centro del territorio, comenzaron a migrar hacia el sur. Las hienas se volvieron más ruidosas. Los elefantes empezaron a moverse en grupos más grandes, como si la sabana entera estuviera en alerta. Quirón no veía nada, pero lo sentía todo, hasta que, finalmente, aparecieron 3 leones jóvenes, poderosos, arrogantes. Una coalición. Tenían el vigor de la juventud, el hambre de la ambición y la osadía de quienes nunca han probado la derrota. Venían del este, atravesando zonas devastadas por la sequía, empujados por la necesidad y la sed de gloria. Habían oído hablar del Rey Dorado y querían su trono. Los primeros encuentros fueron indirectos. Quirón los observaba desde lejos, como un general que estudia al enemigo antes de la guerra. Ellos, por su parte, marcaban territorio, rugían alto, provocaban, cazaron ñus en las fronteras y dejaron los restos pudriéndose como un insulto. Quirón no respondió. Aún, las leonas sintieron el peligro. Algunas se alejaron con sus crías, otras se agruparon en zonas más profundas del territorio. El ambiente entre ellas era de una tensión muda. Sabían que su rey era poderoso, pero también sabían que 3 contra 1 era una apuesta peligrosa, y Quirón estaba envejeciendo. Pero el Rey Dorado no mostró miedo, continuó patrullando, dormía poco, caminaba más. Rugía al amanecer no como advertencia, sino como recordatorio. Aún estoy aquí. Su melena, ahora más oscura y pesada, se agitaba como una bandera de resistencia. Y sus ojos ardían con una luz que ni el tiempo había logrado apagar. En una noche sin luna, uno de los jóvenes machos se acercó demasiado. Quirón no atacó, solo lo miró durante largos segundos, en silencio. El invasor dudó, retrocedió, pero no se rindió. Era un juego de tensión, una danza de fantasmas a punto de colisionar.
La sabana contuvo la respiración, y entonces, por primera vez en años, el corazón de África tembló, no por una guerra abierta, sino por lo que anunciaba. Algo estaba a punto de suceder, y todos sabían, cuando Quirón se moviera, sería definitivo. Quirón no rugió, no emboscó al enemigo de inmediato. Su guerra no comenzaba con sangre, sino con ausencias. En los días siguientes a la provocación, desapareció. Dejó el centro del territorio en silencio. Las presas migraron, las leonas se dispersaron, los filhotes fueron ocultos entre espinas y sombras. El reino parecía abandonado, pero no lo estaba. Estaba esperando. La coalición rival interpretó el silencio como debilidad. Avanzaron con más confianza. Uno de los machos, el más joven y temerario, se adelantó solo hacia una zona de caza donde antes habían visto cebras. Pero esa noche no hubo presas, solo un cuerpo escondido entre los arbustos. Quirón, en un rugido seco, saltó desde la oscuridad. Lo que siguió fue una danza de fuerza y velocidad. El joven rugió, intentó defenderse, pero no estaba preparado para esa clase de enemigo. En menos de un minuto, el suelo se tiñó de rojo. Quirón lo dejó allí, sin rugir, sin mirar atrás. El mensaje estaba dado. El primero cayó, pero nadie lo vio hacerlo. Solo quedaron rastros, pegadas, un cadáver y el silencio. Los otros dos enemigos tardaron en entender. Buscaron al compañero desaparecido por 2 días. Quirón no apareció. Las cámaras trampa solo captaban sombras. Las hienas, antes agresivas, comenzaron a migrar al sur. Algo en el aire volvió a cambiar. La selva no estaba viva, estaba contenida. En la segunda noche de luna nueva, Quirón volvió a actuar. El segundo macho fue encontrado al borde del río, con marcas de batalla en el cuello y el rostro. No había testigos, solo el sonido del agua y el olor a derrota. Las garras que lo mataron eran grandes y silenciosas. Ya no era solo un ataque, era un colapso. La coalición se deshacía. El último macho sobreviviente intentó huir. Ya no pensaba en reinar, quería escapar. Pero Quirón no era un cazador ocasional, era un ejecutor. Lo persiguió como un leopardo, usando las sombras, el terreno, el miedo. En la tercera noche, cuando el invasor creyó haber escapado, escuchó el crujido de ramas detrás de él. Y luego, nada. Al amanecer, el cuerpo del tercero yacía bajo una acacia. Nadie lo vio caer, solo los buitres celebraron. Quirón, intacto, con apenas unas marcas nuevas, emergió del polvo como un espectro dorado. Se dirigió al centro de su territorio, levantó el rostro hacia el sol y rugió. Un rugido largo, grave, vibrante. La sabana entera respondió con silencio. Las leonas, los filhotes, salieron de sus escondites. Los turistas que tuvieron la suerte de presenciar ese momento contaron que nunca sintieron algo igual. No era solo la victoria de un león sobre otros, era una declaración. El trono tenía dueño, y no se lo quitarían mientras él respirara. Aquella guerra no fue contada con sangre a cada paso, ni con rugidos caóticos. Fue una sinfonía de cálculo, ferocidad y legado. Quirón no venció por ser más joven, ni por ser más fuerte. Venció porque era inevitable, porque había nacido no para cazar, sino para gobernar. El sol seguía saliendo sobre la sabana como siempre, pero algo en el aire había cambiado. Quirón aún patrullaba su reino, pero ya no corría. Sus movimientos eran más lentos, más calculados, no por estrategia, sino por necesidad. Los músculos que antes eran pura tensión, ahora crujían con cada paso. La edad finalmente comenzaba a hablar. No había derrota, no había rendición, pero sí un tipo distinto de silencio. Uno que llega con los años y que solo los grandes entienden. Quirón, no con resignación, sino con conciencia, sabía que ya había vencido todo lo que se podía vencer, que había protegido, comandado, marcado territorio y legado, y ahora, por primera vez, pensaba en lo que vendría después. Las leonas aún lo seguían,
Comían cerca de él, dormían a su lado pero en silencio. Sabían que algo estaba cambiando. Quirón ya no defendía el territorio con la misma fuerza, pero ningún león se atrevía a acercarse. Su nombre todavía pesaba como roca en los oídos de los jóvenes. Ningún intruso apareció, pero el tiempo, ese sí lo invadía desde dentro. Una tarde, al caer el sol, Quirón subió a una elevación cercana al río, el mismo donde años atrás había ganado su segunda batalla contra una coalición. Observó el horizonte durante largos minutos. La sabana no se movía. Era como si el mundo estuviera esperando algo, como si los espíritus de la tierra supieran que ese era el comienzo del fin. Las cicatrices que antes lo engrandecían, ahora dolían. Sus patas temblaban por las noches. Su melena dorada, aún imponente, comenzaba a perder densidad, y, aún así, sus ojos brillaban. Ojos de quien sabía que reinó como pocos, que desafió la lógica, que alteró el curso natural de la selva. Él seguía siendo Quirón. Incluso debilitado, seguía siendo temido. Una noche el viento sopló más frío de lo normal. Los buitres comenzaron a sobrevolar temprano, y los elefantes, inexplicablemente, migraron en silencio. Era como si todos sintieran que algo se aproximaba. Y entonces los rugidos resonaron en la distancia. Nuevos, jóvenes, ambiciosos, otra coalición. Esta vez Quirón no se escondió, no preparó trampas. Caminó hasta el borde de su territorio y se colocó allí. No atacó, no huyó, solo permaneció. Sus ojos miraban al vacío, pero veían todo. Sabía que no ganaría. Sabía que esa sería su última vigilia. Pero el trono no sería entregado sin resistencia. La muerte tendría que pelear por él. Las leonas permanecieron con él hasta la noche anterior al enfrentamiento. Luego se dispersaron como si respetaran su voluntad. Algunas lloraron en silencio. Otras solo miraron hacia atrás al marcharse. Quirón quedó solo, como cuando nació, como cuando cazó a su primer enemigo, como cuando venció a los 3 invasores. El ciclo se cerraba y entonces la sabana enmudeció. No por miedo, sino por respeto. El rey dorado estaba frente a su final, pero no como víctima, como una presencia que eligió luchar, aun sabiendo que el tiempo ya lo había vencido por dentro. Quirón, el león que jamás retrocedió, aguardaba lo que venía, de pie, altivo, con la melena al viento. El amanecer llegó más lento ese día. El sol parecía resistirse a iluminar lo que estaba por ocurrir. Sobre una llanura abierta, Quirón se mantenía de pie, solo, con la melena agitada por el viento seco. No había árboles cercanos, ni sombras donde esconderse. Era su decisión. Aquella batalla se libraría bajo la mirada abierta de los dioses de la sabana. A lo lejos, la coalición enemiga emergió del horizonte. 3 machos jóvenes, fuertes, con las garras nuevas y la soberbia intacta. Rugieron al acercarse, marcando territorio, buscando provocar miedo. Pero Quirón no respondió, no bajó la cabeza, no mostró los colmillos, solo los observó, con la misma calma con la que había matado en silencio durante años. Los primeros segundos fueron de tensión densa, casi insoportable. El polvo se levantaba sin que nadie se moviera, y entonces, sin aviso, Quirón avanzó. No corrió, caminó directo hacia ellos. Uno de los jóvenes retrocedió instintivamente. Los otros 2 se mantuvieron firmes, pero en sus ojos ya no había tanta certeza. El choque fue brutal, garras contra garras, cuerpos colisionando con la fuerza de años de guerra contenida. Quirón no tenía la velocidad de antes, pero cada uno de sus movimientos era exacto, ancestral, devastador. Mordió, golpeó, resistió. Su cuerpo sangraba, pero su espíritu ardía. No era una lucha por vida, era una despedida con dignidad. El primero en caer fue el más impulsivo. Quirón lo derribó con un giro violento, desgarrándole el flanco. El joven gimió y huyó arrastrándose. Los otros 2 aprovecharon la distracción y lo atacaron por los costados. Quirón rugió,
por primera vez en horas, un rugido que partió el aire en dos, un rugido que hizo temblar incluso a los árboles más distantes. La batalla duró más de lo esperado. Los leones jóvenes sabían que estaban venciendo, pero temían acercarse demasiado. Cada vez que creían haber debilitado al Rey Dorado, él respondía con una fuerza que parecía brotar del suelo mismo, como si la tierra luchara con él, como si la historia se negara a terminar. Finalmente, cuando el cuerpo de Quirón ya no respondía, cuando sus patas fallaron y su sangre empapaba el polvo seco, cayó, pero no se rindió. Incluso en el suelo aún mostraba los colmillos, aún su mirada ardía. Los jóvenes se detuvieron, no atacaron más. Sabían que no habían ganado, solo habían sobrevivido a él. Quirón exhaló su último aliento en silencio, sin rugidos finales, sin gritos de derrota. Solo cerró los ojos y dejó que el viento se llevara lo que quedaba de él. En ese momento, los buitres no se acercaron, las hienas no festejaron. La sabana entera, por un instante, pareció guardar luto, y así terminó el reinado del León Dorado, no con una caída, sino con un rugido que quedaría suspendido en el aire, invisible pero eterno. Quirón no fue vencido, solo fue devuelto a la tierra de donde vino, porque hay reyes que mueren, y hay reyes que se transforman en leyenda, y él fue ambas cosas. El cuerpo de Quirón permaneció sobre la tierra durante un día entero sin ser tocado. Ningún buitre descendió, ninguna hiena se acercó. Era como si el mundo animal supiera que allí yacía algo más que un león. Y los humanos que encontraron su silueta bajo el sol crepuscular entendieron de inmediato que no estaban ante un cadáver, estaban ante un altar. Los rastreadores del parque construyeron un cerco de piedras alrededor del lugar, no por protocolo, sino por respeto. Uno de ellos dijo en voz baja: «Nunca volveremos a ver algo así». Y tenía razón. Quirón no fue un depredador, fue una época, un capítulo, una fuerza de la naturaleza que respiró, rugió y reinó con el ritmo de la tierra misma. En los días siguientes, algo extraño ocurrió. Las presas comenzaron a moverse con más libertad. Las hienas regresaron a rutas que antes evitaban, y los rugidos de otros machos comenzaron a escucharse a lo lejos. No era caos, era un nuevo ciclo. La sabana no lloraba, solo giraba. Pero en ese giro, algo faltaba. Las leonas que habían sido parte de su grupo se mantuvieron unidas por semanas. Algunas vagaban por los límites del territorio que una vez fue de Quirón, como si esperaran verlo regresar. Otras se asentaron en zonas más tranquilas, cuidando a sus crías, pero todas compartían el mismo brillo en los ojos, la sombra dorada del león que marcó sus vidas. Entre los humanos, la noticia se esparció rápido. Fotógrafos compartieron sus imágenes. Documentalistas reeditaron material inédito y las redes se inundaron de homenajes, pero ningún texto, ninguna foto, ningún video pudo capturar lo que realmente fue Quirón, porque su impacto no estaba en la imagen, estaba en la memoria. Algunos turistas que lo habían visto una sola vez en su vida dijeron que aún lo soñaban, que al cerrar los ojos podían sentir la vibración de su rugido, el peso de su mirada. Era como si su esencia no se hubiera ido, sino que hubiera sido absorbida por la tierra misma. Quirón, decían, no murió, se convirtió en territorio. En ciertas noches, cuando el viento sopla desde el sur, los guías aseguran escuchar pasos sobre la hierba seca. No hay leones cerca, no hay señales físicas, pero los elefantes se detienen, las gacelas se agrupan y los ojos de los búfalos se abren más de lo normal, no por miedo al presente, sino por respeto al pasado. Algunos comienzan a llamarlo de otro modo, ya no el Rey Dorado, ya no Quirón, sino simplemente el que queda, porque aunque su cuerpo ya no respira, su influencia permanece. En las rutas migratorias, en el silencio antes del amanecer,
en la forma en que los jóvenes machos miran el horizonte, sabiendo que alguna vez ese territorio tuvo dueño. La sabana no construye monumentos, no graba nombres en piedra, pero recuerda de otras formas, en la forma en que el sol ilumina ciertos rincones, en las huellas que no desaparecen, en la historia que se susurra con rugidos lejanos, y en esos susurros el nombre de Quirón sigue vivo, porque hay reyes que se olvidan y hay reyes que se vuelven tierra.